Estás muteada ahora mismo, María José. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Fenomenal, es que no me dejaba activarlo, fenomenal. Pues creo que están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues bien, como comentaba Josefina, vamos a abordar en este bloque las tendencias sobre marcas no tradicionales. Para ello necesitamos tener un poco el contexto de por qué estamos hablando de esas marcas no tradicionales o esos nuevos tipos de marca. Y es que la directiva 2015/2436 dibuja un nuevo escenario en el que establece una serie de modificaciones o novedades que se hace necesario incorporarlas al ordenamiento jurídico español. Esto se hace a través de un Real Decreto y se establecen o se incorporan, como decía, esas novedades o modificaciones que ya establecía la directiva. Se centran principalmente en 4 pilares, pero a esos efectos de los nuevos tipos de marca o las marcas no tradicionales tenemos que poner el foco en lo que vendría a ser la representación de la marca. Y es que a partir de ese momento no se modifica como tal el concepto de marca, pero sí se suprime ese requisito de la representación gráfica de la misma. A partir de este momento nos adaptamos a esos avances tecnológicos de tal forma que se podrán incorporar archivos de sonido o de vídeo. Como les decía, este concepto de marca no se modifica, pero sí se da cabida a los avances. Siempre se tiene que mantener el requisito de permitir que mediante esa representación se pueda determinar el objeto claro y preciso de la protección que se está otorgando al titular del signo. Importante también, como les decía, el concepto de marca no se modifica y en esa lista enunciativa que se establece sobre los tipos de signos que pueden constituir marca, lo mantenemos y damos cabida en ese ámbito, cuando hablamos de entre otros, damos cabida al resto de signos que puedan surgir en el futuro según los avances de la tecnología. Em, Esos nuevos tipos de marca o esas modificaciones nos llevan a dos partes. La primera sería un cambio en la nomenclatura de los tipos de signos. Es que antes hablábamos de las marcas gráficas para aquellas que no contenían elementos denominativos y de las marcas mixtas para cuando contenían elementos gráficos y elementos denominativos. A partir de ahí, esas dos categorías pasan a enmarcarse en las marcas figurativas y damos cabida o damos reconocimiento a esos nuevos tipos que serían las marcas de posición, patrón, color, movimiento, multimedia y los hologramas. En el caso de las marcas sonoras, realmente no viene a ser un nuevo tipo de marca, pero la novedad consiste principalmente en la representación que podemos aceptar a partir de este momento. Y es que hasta este momento únicamente se podía hacer mediante una notación musical en forma de pentagrama y a partir de ese momento se puede hacer pues, en otros formatos como puede ser un MP3 y de ahí viene esa novedad. Pues bien, a partir de este momento y para dar un poco de claridad sobre este tipo de marcas, nosotros lo incorporamos al ordenamiento jurídico español en el 14 de enero de 2019 y un poquito antes sacamos una resolución donde se indicaban el formato y los requisitos técnicos aceptables respecto de cada nuevo tipo de marca. Un poquito más tarde, más o menos en 2021, sale el programa de convergencia 11, que viene a establecer los requisitos de examen de forma, examen de fondo de los nuevos tipos de marca. Realmente no se enmarca o no se enfoca en todos esos tipos nuevos o marcas no tradicionales, sino únicamente en algunos de ellos. En concreto, sobre las marcas sonoras, las marcas de movimiento, las multimedia y los hologramas. Lo cierto es que ya teníamos un recorrido de unos 2 años examinando estos nuevos tipos de marca y es un documento que nos da unas pautas, una serie de requisitos, tanto de examen formal como de previsiones absolutas y previsiones relativas. Es un documento muy completo que desde luego les invito a tener en cuenta, ¿no?
Vamos a ir viendo un poquito y desgranando cada uno de estos nuevos tipos de marca o estas marcas no tradicionales. La primera de ellas es la marca de posición. La marca de posición se define como esa marca que consiste en la manera específica en la que el signo se coloca en el producto. Para que nosotros podamos entender que esa representación es clara y precisa, tiene que indicarse la posición de la marca y el tamaño o proporción que ocupa en relación con el producto de que se trate. Existe la posibilidad de desreivindicar esos elementos que no se quieran, sobre los que no se quiera obtener ese derecho de exclusiva con unas líneas discontinuas o unas líneas punteadas. En la parte derecha les indico esos formatos que ahora mismo aceptamos para este tipo de marcas. En cuanto al examen y registro de estos tipos de marca, debemos tener en cuenta que la distintividad de este tipo de marcas deriva no solo del signo, sino también de la posición en la que se ocupe o se ponga el signo en cuestión. Lo que luego debemos tener en cuenta un poco también es la circunstancia del caso, habrá de tener en cuenta los productos y los servicios y la posible distintividad adquirida respecto de estos productos o servicios y del signo en cuestión. Em, Esto implica que si tenemos un signo que no es distintivo, por mucho que lo pongamos en una posición que es distintiva o es menos común o habitual para esos productos, seguiremos teniendo un signo que no es distintivo. ¿Vale? Con lo cual, aunque lo pongamos en una posición más particular, debemos tener en cuenta el signo en cuestión. Cuando hablamos de ese tipo de marcas, también debemos tener en cuenta que es muy fácil y es muy visual verlas reflejadas en productos. Y esto nos lleva a valorar si realmente es posible registrar este tipo de marcas para los servicios. Porque claro, si es una marca que se reproduce y estamos diciendo que se tiene que especificar la posición y la proporción respecto del producto, ¿qué ocurre cuando la aplicamos a los servicios? Pues veremos un poquito más adelante que cuando si se solicita para un servicio en la medida en que la reproducción de un producto como tal sea el cauce para la prestación de ese servicio, será aceptable también. ¿Vale? Debemos tener en cuenta también, como les decía, la representación del signo y la lista de productos y servicios para las cuales se solicita. Y con esto me refiero a, por ejemplo, en el caso de que se solicite para una lista un poquito más amplia, como puede ser prendas de vestir, y la reproducción del distintivo refleje únicamente, por ejemplo, una camiseta. Habrá de estar un poco a esos casos si la representación del signo y la reproducción es clara y precisa. A efectos, una vez que ya hemos registrado el signo, importante también la prueba de uso. Debemos valorar cómo se está utilizando realmente y para qué productos y servicios. Y esto también aplicará a esas posibles acciones administrativas y a la caducidad por falta de uso. Les voy a dejar algunos ejemplos. En el caso de España, por goleada ganan las marcas de posición respecto a la clase 25, sector de moda, sobre todo en el ámbito del calzado. Luego también tenemos alguna botella, como pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, y en la parte derecha les muestro dos signos que están denegados por falta de carácter distintivo. El de la parte superior es de Nike y en primera instancia fue denegado por falta de carácter distintivo. Se entendió que eran líneas muy simples y que el consumidor no lo iba a identificar con un signo. Por ello les decía que inclusive si la posición es distintiva, el hecho de que el signo no lo sea no cambia el resultado del examen. Fue a recursos y nuestra unidad de recursos consideró que no tenía carácter distintivo y que no quedaba aprobada esa distintividad adquirida por el uso que nos alegaban. Debajo tenemos una raqueta que también fue denegada por falta de carácter distintivo. Les voy a dejar también algunos ejemplos en el ámbito de la Unión Europea y es que por lo que estaba analizando un poquito son mucho más creativos que en España en el sentido de encontramos mesas, encontramos botellas, envases, encontramos una vela y por ejemplo en el caso de la vela es una marca que además se solicita también para determinados servicios, es de rituals y habrá de ver un poco cómo se utiliza. Luego, en el caso de la caravana con los neumáticos en verde, se solicitaba expresamente para una clase 35, para servicios de publicidad, y en este caso fue denegado en primera instancia por falta de carácter distintivo y finalmente fue concedido por la unidad de recursos de la UIPO.
Les muestro algunos casos que no han sido concedidos, sobre todo en el ámbito de la moda. Como pueden ver, son signos o que son muy pequeños o que son muy simples, lo cual lleva a concluir la falta de carácter distintivo. En el resto de supuestos, un poco más de lo mismo, eran líneas muy sencillas, signos muy banales, donde se indicó esa falta de carácter distintivo. Como les decía, algunos ejemplos, en unos sí y en otros no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bien, en el caso de las marcas de la izquierda, son marcas que han sido concedidas y en la parte derecha de la pantalla se encuentran signos que no están concedidos. Lo cierto es que, por ejemplo, el caso del avión está recurrido en recursos, con lo cual vamos a ver un poco qué ocurre con este caso, pero el resto, lo cierto es que si los ponemos un poco en paralelo, son bastante similares, pero la falta de carácter distintivo en la parte de la derecha ha sido bastante diferenciadora entre uno y otro caso. En cuanto a las marcas patrón, son aquellas en las que los elementos se reproducen periódicamente. La representación del signo deberá mostrar ese patrón que se va repitiendo y en la parte de la derecha les indico esos formatos que venimos a aceptar. En el caso de las marcas patrón debemos tener en cuenta que muchas veces es el buque insignia de muchas empresas, sobre todo en el sector de la moda. Una cuestión que debemos considerar es que puede ser figurativo con elementos denominativos o simplemente incluir elementos figurativos sin que contenga ningún elemento denominativo. En cuanto a ese carácter distintivo, la reproducción un determinado número de veces de un elemento que no sea distintivo no cambiará el examen de esa distintividad del signo. Por supuesto, igual que en el caso de las marcas de posición, estaremos a las circunstancias del caso y a esa posible distintividad adquirida. Y lo mismo ocurre en el caso de los productos y servicios. Lo identificamos de una forma muy fácil o lo vemos muy claro en cuanto a los productos, pero para los servicios nos cuesta verlo un poquito. Pero como vamos a ver en los ejemplos, tenemos algunas que sí se han concedido para servicios. En el caso de España, la primera de ellas incluye la denominación Insight Legal y es para clase 45 para servicios jurídicos. El resto de supuestos, en el caso de la marca que tiene el fondo negro, en este caso sí tenemos clase 3, que serían productos cosméticos, y una clase 44 de servicios en el ámbito de servicios médicos. La marca de la derecha ha sido denegada y fue solicitada para que el 75 venta de joyería, bisutería y relojería. En este caso, se consideró también que había falta de carácter distintivo porque eran elementos muy sencillos y por mucho que se reprodujese en numerosas ocasiones, pues carecía de ese carácter distintivo. En el ámbito de la Unión Europea, como les decía, es el buque insignia del sector de la moda. Les dejo algunos ejemplos. En el caso de Tous, la primera de ellas en la izquierda parte superior es para clase 18 y 25. En el caso de la parte inferior, la que tiene varios colores, es Volotea, es una empresa aérea que tiene tanto las clases 9, 35 y 39. Se aplica también a servicios. En la parte derecha intermedia tenemos productos y servicios también. Y en las que están más a la derecha son casos que, en el caso el de la parte superior es el de Prada, que se ha venido a decir que son elementos decorativos y que son comunes en el sector de la moda y que por tanto carece de carácter distintivo. Veremos un poco qué ocurre con este caso, está todavía abierto, es muy reciente, entonces estamos pendientes de ver cómo evoluciona. Y el segundo caso es el de Louis Vuitton, y ha sido un poco el caso contrario, y es que accedió al registro y posteriormente dejó de estar en vigor, ¿vale? El siguiente caso es el de las marcas sonoras y lo que ocurre en este caso, como les decía, es más bien un poco lo contrario. Podemos tener marcas que sean muy largas y nos va a costar recordarlas, pero también puede ocurrir un poco a la inversa, y es que sean muy cortas y que por tanto el consumidor no sea capaz de retenerlas en su mente. Al final es un sonido o una combinación de sonidos que pueden contener términos o elementos denominativos o no. En estos casos lo asociamos mucho más a un sector pues, más de publicidad, un sector un poco más de servicios quizás, pero también en el ámbito de los productos. Pues bien, les voy a dejar algunos ejemplos de marcas que tenemos concedidas en España. Este caso era para servicios de radiodifusión No se y escucha, María José, ¿no? disculpa.
Volares. Ahora sí. Filme. En este caso lo teníamos para clase 25, pero también para una clase 41, servicios de entretenimiento. Esto era para una clase 43 y como pueden ver, define claramente los servicios para los cuales se intentaba registrar y dijimos que carecía de carácter distintivo. El resto es exactamente lo mismo. En este caso, reproduce el sonido que es habitual en las procesiones de Semana Santa en España. Lo solicitaba una cofradía para servicios de entretenimiento y entendimos igualmente que carecía de carácter distintivo y fue denegada. En el ámbito de la WIPO, de la Unión Europea, aquí hay algunas diferencias. Esa está concedida, pero esta, sin embargo, está denegada y era más o menos para los mismos productos y servicios, son marcas de Volkswagen y en este caso sí era importante que lo escuchasen hasta el final, porque no sé si alguien ha podido identificar la marca que hay detrás. Si les digo que es sector automovilístico, quizás lo pueden identificar de una forma más fácil. Lo solicitaba Porsche y en este caso lo hacía respecto de automóviles, pero también para servicios de entretenimiento. Es una marca que ahora mismo está en recursos y veremos qué ocurre. Fue denegada en primera instancia por falta de carácter distintivo. En cuanto a las marcas multimedia, son aquellas que nos van a combinar el movimiento y el sonido. Importante también, igual que las marcas de sonido, la longitud o el hecho de que sea muy corta va a determinar ese carácter distintivo. Normalmente se utilizan en el sector publicitario y debemos tener en cuenta un poco esas circunstancias del caso y la posible distintividad adquirida. Un poco a la inversa de lo que ocurre con la marca patrón y la marca de posición. La visualizamos de una forma un poco más sencilla en relación con determinados servicios, pero nos cuesta verlo un poquito más aplicada a productos. En este caso, en España tenemos concedida esta marca. Es para servicios de grabaciones y esta de aquí. Que también es para servicios de grabaciones. Sin embargo, esta de aquí fue denegada y ya no tanto por falta de carácter distintivo, sino precisamente porque existía una posición de una marca prioritaria que era denominativa Red Ram Ibérica para además clase 41, que coincidían en el ámbito aplicativo y en este sentido es importante destacar que inclusive si el tipo de signo es distinto, porque hablamos de una marca multimedia y de una marca prioritaria que era de tipo denominativo, se da una coincidencia entre los elementos denominativos en uno y otro caso, por tanto fue finalmente denegada. En el ámbito de la EWIPO tenemos esta marca que fue denegada precisamente por falta de carácter distintivo, porque los elementos que contenía carecían de ese carácter distintivo. Sin embargo, esto de aquí y esto de aquí se encuentran concedidas e inclusive cuando no dicen de forma denominativa o no pronuncian los términos, esos términos están incluidos en los elementos denominativos que componen la marca y esto es algo que debemos tener en cuenta.
Marcas de movimiento. Pasamos ya prácticamente al final de esos nuevos tipos de marca. En este caso son marcas que únicamente representan ese cambio o ese cambio en la posición de los elementos que componen la marca. Como cuestión relevante también, tanto la longitud como la simplicidad de los elementos que componen ese movimiento. Los solemos asociar mucho con, o sea, con un ámbito online, con un determinado, o sea, aplicado más bien a servicios, pero no tanto a productos, pero no siempre va a ser así. Y vamos a ver algunos ejemplos. Estas están concedidas. De hecho, esta fue la primera marca que solicitaron como marca de movimiento en España, con lo cual tenemos muy buen recuerdo de este signo. Y en el ámbito de la Unión Europea tenemos esta, ¿vale? Marcas que han sido denegadas. Esta precisamente por la longitud, con lo cual se entiende que el consumidor no va a poder recordar la marca. Y es que al final es tan larga y tiene tanto movimiento que el consumidor no va a poder recordarla. Y esta de aquí también. Esta es precisamente por la simplicidad de la misma. Y aquí les muestro un poco cuándo sí y cuándo no. Eso es para clase 29, para queso y productos lácteos. Y está únicamente para quesos. En este segundo caso, lo que se vino a decir es que carecía de carácter distintivo porque se entendía como un reclamo publicitario para el consumo de ese producto, del queso como tal, en un día un poco más especial como era San Valentín, con lo cual se entendió que el consumidor no lo iba a entender como una marca, sino como un reclamo publicitario del producto en cuestión. Marcas de movimiento, marcas holograma. La marca holograma es de las menos comunes. En el caso de España únicamente, o sea, concedidas no tenemos ninguna y tenemos la que les muestro a continuación, que la tenemos denegada precisamente por falta de carácter distintivo. Además también por entender que es descriptiva. Entonces, actualmente no tenemos ninguna concedida, pero ha sido de las pocas solicitudes que cumplían con ese holograma o ese efecto holográfico. Y en el caso de la Unión Europea, sí que tenemos unas cuantas, hay más o menos unas 5 o 6 concedidas, ¿vale? Y lo que se muestra es ese efecto holográfico del movimiento que se genera con ese movimiento. En el ámbito de las marcas de color, son casos especialmente complicados, normalmente porque un único color es bastante complicado que identifique a determinados productos o servicios. En la parte izquierda les muestro marcas que hemos tenido solicitadas en España, eh, excepto la primera, que es la color naranja, la que está en la parte izquierda superior, que sí que está concedida por distintividad adquirida, el resto están denegadas. Y en la parte derecha les muestro marcas de la Unión Europea. em, Excepto la que está en la parte central, la morada, que sí que está concedida, y las dos de combinación de color de la parte derecha, que también están concedidas, que son de Red Bull. El resto están todas denegadas. Se ha considerado que son colores muy simples y que no permite identificar ese origen empresarial de los productos. Era sobre todo para clase 7 y la que es combinación de colores, que además era la misma que la marca española, era para transporte. Por último, tenemos un cajón un poco para dar cabida a determinados tipos de marca que no cumplen con la definición del resto de tipo de marca. Y en el caso de España tenemos estas dos marcas concedidas que reproduce la disposición de una tienda, que es la Casa de las Carcasas, y pues tienen una determinada disposición donde van colocando las carcasas de los móviles. En estos casos, lo único que hace el solicitante es describir en qué consiste la marca y en la medida en que no encaja en ningún otro tipo de signo de los que tenemos reconocidos, pues lo encajamos en este cajón que nos permite ese registro. Y por mi parte, hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, María José. Bueno, ya pasamos la palabra a Lina. Hay algunas preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Entonces tenemos dos posibilidades. Si tú, María José, puedes verlo y contestar por ahí. De todas formas, después de Lina abriremos un pequeño espacio para hacer algunas preguntas abiertas. Lina, te dejo la palabra. Lina nos va a hablar de bienes y servicios, marcas sobre bienes y servicios virtuales. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en IPKeylab. Voy a poner mi presentación en la pantalla y a ver si lo podéis ver. Espero que sí. Como podéis ver de mi nombre, no es muy español, o sea que español no es mi primer idioma, no es mi idioma materna. Soy de Estonia. Intento hacerlo hoy en español. Y a ver cómo me sale. Como el tema es muy interesante, me imagino que me podéis perdonar algún que otro error de gramática si lo hago. Empezamos. Quizás voy a saltar algún que otro slide porque creo que no tenemos tampoco mucho tiempo en ir en detalle, pero vamos a hablar en grandes líneas de todo un poco. Primero, ¿qué son los bienes y servicios virtuales? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se examinan los motivos absolutos y cómo se comparan? Es todo un mundo nuevo para nosotros también. Y puedo decir que lo que más o menos tenemos claro quizás es la parte de clasificación. Suena un poco no muy profesional, pero es así. O sea que en clasificación tenemos una práctica ya bastante bien definida. En temas de motivos absolutos, pues estamos examinando caso por caso e intentando marcar unas líneas generales. Y donde menos tenemos ahora información, obviamente, es sobre cómo va a ser la práctica a la hora de comparar los productos y servicios, porque no tenemos aún muchos casos que estén en oposición y aún menos donde se ha tomado decisión. De hecho, de lo que yo sepa, no se ha tomado una decisión definitiva aún en ningún caso que incluyan los productos o servicios virtuales. Aquí ahora veréis un poco las estadísticas, los números, que son los términos que han aparecido en solicitudes. Ha habido un gran aumento en 2022, el año pasado se bajó un poco y para este año aún no tenemos tantos números como para sacar conclusiones, pero probablemente no se va a desaparecer del todo, pero quizás el primer gran boom ya ha pasado un poco, pero no sabemos. El mundo virtual nos puede traer muchas sorpresas aún. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en solicitudes? ¿Qué nos piden? Piden protección para productos digitales, obviamente, comercio electrónico también, publicidad digital, medios sociales de comunicación, entretenimiento y apuestas y también educación. O sea que las clases donde más productos y servicios virtuales aparecen son la clase 9, 35, 36, 41 y 42. Obviamente, cuando vamos a hablar de clasificación, entendemos muy bien por qué es la clase 9. Pero antes de ir a clasificación, también quería explicar un poco qué es lo que entendemos nosotros bajo productos digitales. Básicamente le hemos dado la definición que son artículos no físicos que están destinados o ser utilizados en el curso del comercio en línea o en entornos virtuales. Y aquí hemos definido, digamos, 3 categorías. Pueden ser productos que simplemente representan los productos del mundo real, es decir, para que una manzana en un videojuego parezca realmente una manzana real, para que este videojuego parezca más real. Puede también emular funciones de productos del mundo real, es decir, si es un avatar y se viste con un traje, pues
puede parecer como un traje en el mundo real. O representar elementos sin equivalente en el mundo real. Por ejemplo, una nave espacial que no conocemos en el mundo real, pero que puede existir en el mundo virtual. Y lo mismo para los servicios, que pueden ser servicios del mundo real, que se proporcionan a través de entornos virtuales o en línea. Por ejemplo, si pedimos la comida, pues esa comida nos llega a casa y lo podemos comer. Es una comida real. Pero el servicio en sí es en un entorno virtual de pedir comida. O servicios desarrollados específicamente para un entorno virtual que emulan un servicio del mundo real. Es decir, pedimos la comida y esa comida se queda ahí. Lo comemos porque jugamos que somos un avatar que come la comida, pero nosotros vamos a seguir con hambre, obviamente porque no nos llega nada al estómago. Y servicios desarrollados específicamente para un entorno virtual sin contrapartida en el mundo real. Pues un servicio inventado, que no sabemos qué puede ser, ahora aún no hemos visto, pero puede haber algún servicio que no sabemos, pero que pueda existir solo en el mundo virtual. Y ya vamos a clasificación de los productos y servicios. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en qué clase de la clasificación de NIZA ponemos todos estos productos, que son millones y millones? Y, por otro lado, ¿qué descripción de productos y servicios es aceptable? Pues obviamente tenemos que concentrarnos en la clasificación de NIZA que tenemos, no podemos ignorarlo, y tenemos que intentar aplicar los mismos criterios también a estos nuevos términos. Es decir, lo más importante es que el término debería ser claro y preciso. ¿En qué clase? Pues también una pregunta que al principio causó mucho dolor de cabeza, pero ya se ha resuelto el misterio y se ha acordado que como se trata de contenido digital, pues lo más lógico sería clasificarlo todo en la clase 9. Ahora, puede ser que la clase 9 crece demasiado, pero eso ya es un tema aparte que se está también hablando o pensando que quizás se debería hacer algo al respecto con clase 9, que ya es bastante grande en sí. Y si añadimos todos los productos virtuales, pues a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, como he dicho, eso es un tema aparte. De momento, todos los productos virtuales se clasifican en la clase 9. Y como he dicho, el término en sí tiene que ser clara y precisa. Y veis de algunos ejemplos qué es lo que no aceptamos. Si llega la solicitud con término productos virtuales, tal cual, objetamos porque no sabemos de qué producto se trata realmente. Si recibimos un término como ropa virtual, eso es perfectamente aceptable y se clasifica en la clase 9. También se puede especificar de manera, como está enseñado en el ejemplo 3, productos virtuales en concreto y entonces ya toda la lista de productos. Ahí, claro, sería interesante pensar si realmente hace falta una especificación tan detallada o quizás sería mejor usar categorías más amplias, por ejemplo, ropa digital, calzado digital, etc. Pero eso ya es cuestión de individual. ¿Cómo clasificar los servicios digitales? Pues también tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la clasificación de NIZA y en general los servicios están clasificados según la naturaleza
subyacente, teniendo en cuenta su impacto en el mundo real. Y también es importante mencionar que el medio por el cual se presta un servicio, esto en principio no tiene ningún impacto en la clasificación del servicio. Y esto lo vemos también en el siguiente ejemplo. Cuando estamos hablando de clasificación de los servicios del mundo real que están proporcionados a través de un entorno virtual. Por ejemplo, asesoramiento financiero siempre va a clase 36 porque es el mismo asesoramiento que podemos recibir cuando entramos en una oficina de un banco o cuando lo hacemos online. Es decir, el hecho de que se presta online no cambia la naturaleza del servicio y por lo tanto se clasifica en la clase 36. Ahora, educación impartida a través de un entorno virtual, también clase 41. Pues el mismo principio. Pero la cosa se complica un poco cuando estamos hablando de los servicios que solo emulan servicios del mundo real en entornos virtuales. Aquí el propósito o resultado del servicio puede cambiar. Por ejemplo, servicios de transporte virtual con fines de juego ya pertenece más a clase 41 que a clase 39, porque digamos, el propósito ya no es transportar algo, sino el entretenimiento o suministro de alimentos y bebidas virtuales con fines de entretenimiento va a clase 41 y no a la clase 43. Con servicios a veces tenemos problemas porque no se especifica bien en la solicitud y entonces cuando no tenemos algo muy claro, volvemos al cliente y le preguntamos qué servicio tenía pensado realmente. Pero hay bastantes problemas, sobre todo con las especificaciones de servicios, con las especificaciones de productos. Ya los usuarios se han acostumbrado a nuestra práctica y ahí no encontramos ya descripciones que carezcan tanto de claridad o precisión. Pero en servicios sí que cuesta un poco más. Luego, también mencionar de manera muy rápido de los tokens no fungibles, que ahora es, como sabéis, un término oficial en la clasificación de NIZA. Y aquí con los tokens no fungibles, pues lo que queremos hacer hincapié a los usuarios también es que los NFTs, como los llamamos nosotros de manera corta, son utilizados como certificados digitales únicos registrados en una cadena de bloques que pueden utilizarse para registrar un interés de algún tipo en relación con un artículo. Aquí en los ejemplos queda más claro qué es lo que queremos decir con esto. Entonces, el término token no fungible en sí no es aceptable. Como tiene que estar vinculado a un producto, necesitamos saber qué es este producto. Y la manera de especificar estos términos lo podéis ver en estos ejemplos. Por ejemplo, arte digital autenticado por NFT y va a clase 9. O bolsos autenticados por NFT y entonces van a clase 18. Esa es la diferencia. Y ya pasaría, quizás voy muy rápido, pero entiendo que no tenemos mucho tiempo y luego si hay preguntas, como he dicho, lo podéis poner y ya voy respondiendo después. También voy muy rápido
porque como he dicho antes, en el campo de motivos absolutos y comparación de bienes y servicios, aún no tenemos una práctica tan definida como para presentaros todo lo que estamos hablando. Pero algo sí, algo sí. Por ejemplo, primero, obviamente, al examinar por motivos absolutos, pues tenemos muchas preguntas. La primera pregunta, obviamente, es sobre la percepción del consumidor relevante en las realidades virtuales. ¿Es realmente la misma percepción que en el mundo real o no? Y también criterios para evaluar el carácter descriptivo o la falta del carácter distintivo. Otra vez, ¿se puede aplicar los mismos criterios que se aplican a sus homólogos en el mundo real? Pues aquí también depende un poco probablemente de la lista de productos y servicios que tenemos. Por ejemplo, en percepción del consumidor, pues un aspecto clave obviamente es emular las funciones básicas de productos del mundo real. Por lo tanto, en principio, pero repito, en principio las percepciones del consumidor sobre los productos, el mundo real se pueden aplicarse a los productos virtuales equivalentes, pero es en principio. No siempre tiene que ser el caso. Y también, si es simplemente una representación banal de productos del mundo real, eso probablemente no se percibiría como una indicación del origen comercial de los productos virtuales equivalentes. Entonces, esos dos puntos hay que tener en cuenta. Pero como he dicho, estamos examinando realmente caso por caso e intentando definir la práctica un poco más según tenemos los casos. Y también la idea es obviamente de actualizar nuestras directrices con esa información para que todas puedan ver según qué criterios examinamos este tipo de productos y servicios. Y en la comparación de los productos y servicios, cuando ya llegamos a una oposición, pues ahí obviamente tenemos otra vez preguntas. Tenemos muchas preguntas porque sabemos todos que aplicamos factores Canón y ahora obviamente la pregunta es si podemos aplicar la misma interpretación o quizás debemos usar criterios diferentes. Sabemos que en procedimientos interpartes la oficina limita el examen a los hechos, pruebas y observaciones formuladas por las partes. Y como estamos tratando un campo que es tan novedoso que realmente no tenemos conocimiento de hechos notarios, entonces tenemos que pasarnos en gran parte, o sí, en principal parte, en las pruebas y observaciones que nos envían las partes, porque solo así podemos definir la práctica. Pero lo que he dicho, de momento, pues nos faltan, o sea que los primeros oposiciones que hemos recibido, pues no se ha aportado demasiadas pruebas y observaciones y estamos aún en la espera a ver cómo se solucionan estos conflictos. Por ejemplo, aquí un par de ejemplos simplemente para que podáis pensar y tengáis una idea, ¿no? Por ejemplo, tarjetas de juego virtuales en clase 9 y tarjetas de juego en clase 28, tarjetas de juego físicos. Entonces,
estos productos tienen un formato diferente, estamos todos de acuerdo, pero sirven para la misma cosa, para jugar un juego. Entonces, se podría encontrar un grado de similitud. Se podría. Estoy hablando siempre hipotéticamente, o sea, que no está nada aún escrito o decidido. Pero se podría porque para lo que sirve es lo mismo. Aquí, con ropa, ya empieza a ser un poco más difícil porque, a ver, obviamente la ropa virtual, pues no lo podemos ponernos encima. Y si la pregunta es, ¿el consumidor ahora percibe de misma manera esa ropa virtual o la ropa física que se vende en tienda? Entonces hay muchos incógnitos que los partes probablemente deberían, digamos, justificar con las pruebas que nos envían. Y no queremos ni mencionar la comparación de si ya no es el mismo producto, pero es algo que pertenece a la misma clase. Ropa virtual en comparación con software en clase 9. Ahí ya entramos en un campo aún más complicado, porque por un lado también es contenido digital. Entonces, ¿hay similitud o no? Son preguntas que nos estamos haciendo, que estamos discutiendo, pero que aún no está del todo claro. O, por ejemplo, bicicleta, ¿no? Que son bicicletas reales en clase 12 en comparación con bicicletas virtuales en clase 9. ¿Consumidor lo percibe de la misma manera? ¿Una bicicleta virtual o una bicicleta física en clase 12? Son todas preguntas y, como he dicho, de momento aún estamos discutiendo y esperamos pues tener las primeras decisiones y líneas más claras dentro de nada. Esperemos. Eso es todo por mi parte. Sé que no he dado muchas respuestas, y probablemente he generado más preguntas, pero es un tema fascinante y seguro que se seguirá hablando de esto. Gracias. Muchas gracias, Lina. Bueno, también en el chat de preguntas y respuestas hay alrededor de 3 preguntas para ti. Y no sé si tenemos tiempo para 2 preguntas del otro chat y serían rápidas porque pues desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero nos preguntan si, de acuerdo con la explicación en el ejemplo de tarjetas de juegos virtuales, si esto no iría en la clase 28. Tarjetas. A ver, si son tarjetas de juego reales, van a la clase 28. Sí, si son tarjetas de juego virtuales, van a la clase 9. Y lo mismo en la ropa. Ropa Lo virtual es mismo la ropa. Sí, la ropa en la clase 25, la del NFT sería 9 o 25. sería 25, porque la ropa es la ropa. Entonces, lo que es el NFT es como un certificado digital, pero sigue siendo la ropa. Por ejemplo, ahora los últimos que vimos es perfume, o sea, que es una botella de perfume, que es una botella de perfume normal, pero lleva ahí dentro como un chip o algo. Entonces se llama también como perfume autenticado por un NFT, ¿no? Pero es la clase, sí, del producto. Mil gracias, Lina. Y si Mm. María José ya contestó a preguntas en el chat de preguntas y respuestas, y si tú tienes un tiempito de poder revisar Mm. para checar. Y bueno, ahora
damos paso a nuestro siguiente segmento. Este segmento lo va a moderar Alfonso Rivera. Alfonso es el coordinador de actividades de IPKey para la comunidad andina. Y bueno, Alfonso, no sé, tú presentas a nuestras dos abogadas invitadas que son especialistas y con muchísima experiencia y que nos darán su punto de vista desde el sector privado, como ven o desde la gestión de agentes de propiedad intelectual, cómo ven estos temas. Claro que sí, estimada Josefina. Buen día con todos. Bueno, felicitar a María José y a Lina porque han estado geniales en sus presentaciones. Me ha encantado, las felicito. Tenemos muy buenos comentarios en el chat, donde además tenemos casi 400 personas conectadas, lo cual es increíble. Las felicito. Y bueno, ahora, como decía Josefina, con mucho gusto recibimos a dos colegas, abogadas, amigas del sector privado. Tenemos desde Brasil a Andrea Pociñas y desde Chile a Carmen Paz Álvarez. Voy a leerles brevemente un currículum reducido de ellas, porque si no sería muy largo leer los currículums completos. Andrea Pociña es abogada con especialización en propiedad intelectual y máster en gestión empresarial y finanzas. Es socia senior de la firma Grünbaum, Pociñas y Teixeira. Es la primera vicepresidenta de ABAPI, delegada suplente de ACIPI por Brasil, coordinadora del programa ACIPI Emprende, coordinadora de la Comisión de Estudio de Indicaciones Geográficas de ABPI y miembro efectivo de la Comisión de Derecho de Moda de la OAB. Es miembro de ABAPI, de ABPI, como dijimos, de ACIPI, de INTA, de ECTA y de la EAA. Carmen Paz Álvarez, de Chile, ha desarrollado su práctica en propiedad intelectual, incluyendo asuntos relativos a marcas comerciales, patentes, variedades vegetales, derecho de autor, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, nombres de dominio, protección al consumidor, competencia desleal y litigios civiles. Ella se licenció por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, titulándose como abogada en el año 98. Con posterioridad tuvo un LLM en el London School of Economics en Reino Unido en el 2002. Se desempeñó previamente como abogado asociado en Sargent & Crane y ejerció el cargo de jefe del Departamento Legislativo y luego jefa del Departamento Internacional en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, INAPI. Es miembro actualmente de la Asociación Chilena de Derecho de Propiedad Industrial ACHIPI, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial ACIPI, y a través del estudio que representa es miembro de la International Trademark Association. Bienvenidas Andrea y Carmen Paz, con ustedes vamos a conversar un poquito ahora sobre un poco lo que está ocurriendo en sus países respecto a las marcas no tradicionales. Así que yo me atrevo a hacerles la primera pregunta. Para cualquiera de las dos, ¿están reconocidas las marcas no tradicionales en sus países, en Brasil y Chile? No sé, Andrea, ¿quieres comenzar? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes. Antes de todo, quiero agradecer a UIPO, también a Alfonso por la invitación. Es un gusto participar de ese webinário organizado por IPKey Lab, con colegas tan capacitadas, con mi compañera acá de painel, Carmen, y es un placer compartir un poco de la experiencia brasileña sobre marcas no tradicionales. Ahora voy a cambiar y hablaré en portugués, que me encanta muchísimo también. Bom, o tema de marcas não tradicionais, na maioria das vezes, é muito atrativo, mas ainda tem lacunas de proteção, em especial no Brasil. E esse encontro de hoje aqui é muito importante para a gente entender e buscar uma melhor harmonização do Brasil, da América Latina, com as jurisdições, em especial da União Europeia, que notadamente são jurisdições muito mais flexíveis, com sistemas muito mais uniformes e mais avançados. Então, objetivamente, Alfonso, respondendo a sua pergunta, o Brasil, através do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, reconhece e regulamenta hoje 2 tipos de marcas não tradicionais, que são as marcas tridimensionais e as marcas de posição. É importante, eu acho que é importante a gente sempre entender que com o avanço tecnológico, com a imaginação cada vez mais aguçada dos profissionais de marketing, o mercado lança mais e mais marcas criativas e que não são aquelas tradicionais. E até porque o público percebe, o público grava muito mais as marcas. Él retiene mucho más las marcas As marcas não tradicionais e criam memórias, no né, tradicionales memórias no y crean consumidor. memorias, É ¿no? claro que a qualidade Entonces dos está claro
que continua sendo muito la importante calidad siga siendo muy mas a maneira como as importante. marcas são Sin lançadas no embargo, mercado é el grande modo como se diferencial. presenta Bom, todo o eso Brasil es não importante. recepciona as marcas sonoras, as marcas Brasil no ofensivas, as recepciona marcas las marcas e essa lacuna sonoras pode y ser hay como un prejudicial, vacío ahí, né? una Porque laguna. acaba trazendo uma Entonces, limitação, porque na verdade, uma trae inibição na algunos criação e na proteção problemas, desses ¿no? sinais En la creación, diferenciados. Então, protección atualmente, o de cenário é todos. esse. O Brasil Y aceita as marcas esto se tridimensionais acepta há muito a la tempo marca, e pero passou a hace aceitar mucho as marcas de pasó a accesar proteção las recentemente. marcas que tiene alrededor. Carmen, La misma pregunta para Carmen, sí. Otra pregunta agora. ¿Nos escuchas, Carmen? Perfecto. Bueno, me toca a mí, ¿verdad, Andrea? ¿Ya terminaste? Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a IPP por esta invitación, a Alfonso, y felicitar a María José y a Lina por sus excelentes participación. Aprendí muchísimo con ustedes hoy día. Y les voy a hablar un poco de lo que está pasando en Chile. En Chile, en el año 2022, se modificó la Ley de Propiedad Industrial, siendo una de estas modificaciones la inclusión de las marcas no tradicionales. Por lo tanto, hace 2 años que tenemos en nuestra legislación las marcas no tradicionales, hace muy poco tiempo en realidad. Y antes de esta modificación, nuestra legislación permitía registrar como marca comercial únicamente aquellos signos susceptibles de representación gráfica. Y este concepto excluía las llamadas marcas no tradicionales, como las marcas tridimensionales, las marcas de movimiento, los hologramas y las marcas de posición. Y lo que hace esta modificación legal es eliminar la frase que sea susceptible de representación gráfica y se añaden las expresiones sonidos, olores o formas tridimensionales. Y esta modificación legal vino a unificar nuestra jurisprudencia, ya que antes de la modificación de ley, los signos que tenían características de marcas tridimensionales se rechazaban por nuestra oficina de marcas al corresponder a la forma de un producto o envase que se pretendía identificar con el signo. Y la oficina de marcas argumentaba que la marca tridimensional no se encontraba reconocida por nuestra legislación. De tal manera, al no estar reconocidas expresamente, cualquier solicitud que presentara la forma de un producto o un envase se rechazaba. En primera instancia, ya que de acuerdo al criterio de la oficina de marcas, los objetos, por sus características estéticas, debían ser protegidos como diseños industriales. Y acá teníamos un problema, que es el problema de la novedad, ya que si el diseño no tenía novedad, tampoco se podía registrar como diseño industrial. De tal manera teníamos este problema en que las marcas tridimensionales eran rechazadas en primera instancia por la oficina de marcas, pero finalmente aceptadas en segunda instancia por el Tribunal de Propiedad Industrial por medio de una apelación. Ahora bien, el Tribunal de Propiedad Industrial, que es nuestra segunda instancia, considera que como conjunto la marca solicitara expresión en 2 dimensiones de una imagen no tridimensional, de manera que el solicitante no pretendía obtener protección de la forma de un producto, sino sobre una imagen bidimensional, entre las múltiples posibilidades de representar un artículo. El Tribunal de Propiedad Industrial, nuestra segunda instancia, argumenta que ante la ausencia de la petición de un envase o producto propiamente tal en 3 dimensiones, sino solamente de una imagen en 2 dimensiones, no existiría inconveniente jurídico para su otorgamiento. Por lo cual, esta modificación legal lo que ha hecho es unificar nuestra jurisprudencia en cuanto al registro de las marcas tridimensionales, las que hoy son el tipo de marcas no tradicionales que más se solicitan en Chile al día de hoy, seguidas por las marcas multimedia y las marcas en movimiento. Genial, genial, Carmen Paz, muchas gracias. Veo que hubo algunos comentarios respecto a la traducción, cuando habló Andrea, que habló en su idioma original, que está muy bien, el portugués que está bonito, y se entiende mucho, en los que hablamos español lo entendemos mucho, pero hacerles notar que ustedes pueden elegir la opción abajo de su pantalla para que escuchen en idioma español. Tenemos traducción simultánea, ¿no? Para que no se vaya a perder ni un poquito de lo que está diciendo Andrea.
Ahora vamos con una siguiente pregunta, y para ambas igual. Quiero saber, en Brasil y Chile, ¿existe algún tipo de limitación de tipo legal que impide el acceso a la protección de este tipo de marcas no tradicionales? Andrea. Sim, sim, na legislação brasileira, eu estou escutando a minha voz e do tradutor, eu já tentei trocar aqui. Eu vou tentar. Na legislação brasileira, a lei da propriedade, ustedes estão escutando? Sí, Estão escutando agora a sí. tradução? El artículo 122 de nuestra, ahora sí está perfecto, dice que es posible el registro con señales distintos virtualmente perceptíveis, de signos diferentes y visualmente perceptibles, que impide el registro de las marcas no tradicionales como las marcas sonoras, estables. Entonces, porque el olor característico de una tienda, un jingle, de una música, de una propaganda, un sabor percibido por nuestro paladar, entonces, ¿por qué no son virtuales? Entonces, las marcas de movimiento virtuales son visualmente muy perceptibles. Sin embargo, hay todavía una falta de directrices específicas. La marca de movimiento hoy es como una marca figurativa y todavía está representada por una secuencia de fotos estáticas indicando los códigos de la clasificación de Viena. Entonces, esta no es la mejor manera de representar un movimiento, porque se limita a la proyección y la marca se puede utilizar incluso de un modo incorrecto. Entonces, es siempre importante que Brasil avance en la reglamentación y también la protección de sus productos para poder dar una mayor seguridad a los propietarios y a nosotros que somos operadores. Y de modo particular, Alfonso, yo creo que este foro es muy útil, este foro para la sociedad. Antes de pasar la palabra a Carmen, tengo que recordar que aunque hay estos vacíos, estas lagunas en Brasil, también hay otras formas para que se ejerza los derechos a través, por ejemplo, de vencer la competencia desleal, los derechos de autor. Entonces, tiene todo esto mucho que ver con la producción por diseño industrial, marcas que também estão protegidas através do diseño industrial o design industrial. Então, estas são as limitações legais que temos com nossa legislação atual brasileira. Muchas Genial, gracias, Andrea. Andrea. Sigue, Muchas Carmen. gracias, Andrea. Gracias, Alfonso. En Chile existen casos en que se ha considerado irregistrable este tipo de marcas, ya sea por motivos de rechazo absolutos o relativos. Y hay un caso reciente que es muy interesante, es que se solicitó una marca tridimensional que consistía en una botella con la figura de un moai. Moai es una estatua típica de la isla de Pascua, y en este caso nuestras autoridades marcarias, es decir, tanto la Oficina de Marcas como el Tribunal de Propiedad Industrial, porque esto también se vio en una apelación, señalaron que los moai son la expresión cultural más grande de los habitantes de la isla de Pascua, los cuales fueron construidos con el fin de recordar y preservar la energía de los nativos que habían muerto, y añadieron que conceder el uso exclusivo y excluyente de la forma de un moai a un solicitante implicaría una suerte de legitimar una apropiación cultural de una expresión tradicional y de uno de los elementos más representativos de la cultura Rapa Nui, por lo que la marca tridimensional solicitada no hubiese permitido al consumidor lograr el reconocimiento de su origen empresarial específico, puesto que siempre se vincularía y asociaría al pueblo originario con el cual se identifica dicha estatua o moai, careciendo por lo tanto de la distintividad necesaria
para dar cumplimiento a la finalidad principal de la marca comercial, cual es permitir la correcta asociación de los productos y servicios que el signo identifica con el origen mercantil de los mismos. De esta manera, lo que hacen las autoridades marcarias es relacionar la falta de distintividad con una apropiación cultural, de tal manera que cada vez que se solicita una marca, o una marca tridimensional en este caso, hay que tener cuidado con que no refleje productos típicos de culturas indígenas de nuestros países. Otro ejemplo de rechazo por falta de distintividad es de una compañía que solicitó una marca sonora para distinguir servicios de telecomunicaciones mediante Internet de la clase 38, y la marca sonora era básicamente un pito similar al que hacen algunos computadores cuando se prende. Esta marca fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia por no presentar un carácter distintivo en relación con los servicios solicitados, ya que se consideró que el sonido pedido era muy básico y repetía muy brevemente la misma nota musical. Y el Tribunal de Propiedad Industrial agregó en este caso que además resultaba claramente indicativo de una advertencia, pudiendo este sonido ser necesario para ser utilizado por la competencia, por lo que no correspondía otorgarle en exclusivo a un solo titular. Interesante, gracias Carmen Paz. Quería también, y no sé si querían ustedes proyectar algo, porque les iba a preguntar ahora respecto de las novedades en sus países. ¿Hay alguna novedad respecto de las marcas no tradicionales? ¿Algo específico sobre marcas de posición, por ejemplo? También alguien nos preguntaba si en Chile había algo de marca olfativa. No sé, lo que ustedes quieran compartirnos de novedades en estas materias. Bueno, siguiendo el orden, miren, como yo había dicho anteriormente, la marca de posición fue reglamentada en 2021 y empezaron a salir el año pasado. Creo que para contestar esa pregunta, rápidamente presentaré algunas decisiones que ilustran algunas de las marcas. Bueno, voy a colocar aquí mi presentación. Sí, sí, ¿se puede ver? ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, sí, sí. Perfecto. En Brasil, el escenario hoy es este. Tenemos un total de 334 pedidos de marcas de posición y hasta el momento apenas un registro fue concedido. 61 pedidos fueron rechazados, indeferidos, y tenemos 272 todavía siendo examinados. La marca fue concedida en Brasil, que es una marca de Osklen, que es una empresa brasileña en la parte de moda, y esos tenis tienen 3 hoyos en la punta y de acuerdo con nuestro IPI brasileño, aunque sea común esa presencia de esos hoyitos en el tenis del conjunto formado por esa señal y su aplicación, el soporte define la presencia de una distintividad. Esa actualmente es la única marca de posición concedida en Brasil. Sin embargo, tenemos también este caso que fue indeferido por haber sido considerado ornamental. Son de Valentino. Se hizo una investigación y vieron que hay muchos similares. Entonces, creen que esas tachuelas son ornamentos, adornos. Entonces, aquí hay una duda, como Lina lo dijo, que había varias dudas. ¿Será que los consumidores no son capaces de vincular esas tachuelas, como dicen el Rapstad, la marca Valentino? Y la cuestión y la duda. Bueno, esta es la marca indeferida por un carácter ornamental. También mencionaron otros calzados por elementos muy parecidos, semejantes, y entiende que esas dos líneas paralelas
cosidas en la parte superior de la punta del tenis son apenas ornamentos. ¿Será que esos elementos en conjunto de Vans no serían distintivos? ¿Será que las están en el mismo ángulo de los otros tenis, en la misma posición? Esa es la cuestión. La otra marca indeferida es una con la letra V, Veja verde, por cuestiones prohibitivas no se pudo llamar Veja en Brasil. Esta V tuerta dice que esa posición es una posición común en el segmento que ya es muy utilizado por la competencia. Pero ¿será que esta posición específica singular determina o debe determinar la registrabilidad de posición? ¿No habrá también aquí un conjunto que debe ser tomado en consideración? La próxima marca es una sandalia muy famosa aquí en Brasil, que se usa mucho en la playa, no solo en Brasil, es la sandalia Ipanema. Se usa en Europa, que en las Américas, y también dijeron que la posición de la marca sobre la sandalia es común y es muy utilizada por la competencia, y menciona todas esas sandalias como ejemplos. Y por último, quisiera mostrar el clásico ejemplo del solar rojo en el salto de la Lobotá, que según el IPNI, el rechazo fue por la falta de distintividad y los colores. El color aislado, que no está registrado como marca en Brasil. Pero, ¿será que el color aquí no estaría siendo utilizado dentro de un conjunto en la parte de la suela? Y esa decisión generó inúmeras controversias, fue contestado judicialmente, hoy está tramitando en la justicia y la jueza dio una decisión favorable a la empresa Lobotá en función de los intereses de contra la eventual competencia. La decisión también también decía que es de conocimiento general que el rojo para suela en zapatos femeninos es utilizado por ese estilista Lobotá como una forma de identificación de sus productos. Vamos a esperar un poco más. Todos esos casos indeferidos que todavía están en recurso en segunda instancia serán revistos y tenemos que esperar para saber si esas decisiones serán revertidas de acuerdo a los recursos y van a mantener ese entendimiento. Esos eran los ejemplos que yo quería traerles sobre marcas de posición. Observamos que esas tienen una interpretación bastante restringida y rígida con criterios interpretativos. Desde mi punto de vista, no son uniformes, no son claros. Como decimos aquí, la regla está bastante alta y es el caso de a que aguardemos, acompañemos y veremos si va a haber un poco más de flexibilidad. Y es importante estar aquí escuchando todos los demás colegas y sus jurisdicciones. De todas formas, en la reglamentación de marketing de posición, hay un pedido, solicitación. Fue muy importante para dar seguridad jurídica. Sin embargo, todavía tenemos muchos retos a enfrentar y estudiar, pero creo que estamos en el camino correcto. Y era eso que yo quisiera decirles sobre el marketing de posición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, vamos a ver qué nos puede comentar ahora Carmen Paz sobre novedades respecto a las marcas no tradicionales y de posición en Chile. Bueno, como les decía, recién en el año 2022 es posible el registro de estas marcas no tradicionales
Y en el caso de las marcas de posición, se han solicitado varias y ya hay resoluciones, tanto de primera y segunda instancia, que nos permiten saber qué es lo que opina nuestra autoridad marcaria y cuáles son los requisitos necesarios para registrar las marcas de posición. Le estoy mostrando el caso de 2 solicitudes que fueron rechazadas por INAPI, por la Oficina de Marcas, pero que fueron acogidas por el Tribunal de Propiedad Industrial y en definitiva fueron aceptadas a registro. ¿Cuál es el problema de las marcas de posición? Que las marcas de posición por su naturaleza siempre generan muchos debates, ya que estos se refieren a diseños específicos aplicados a una posición determinada de un producto o soporte, lo que genera dudas acerca de cómo debiera ser esta ubicación concreta para que tenga el carácter diferenciador necesario para acceder a un registro marcario. Y en el caso chileno, la Oficina de Marcas en sus fallos ha precisado que la marca de posición encuentra su distintividad en la ubicación de un determinado elemento característico y que tal ubicación debe ser lo suficientemente llamativo, permitiéndole al consumidor identificar al origen empresarial o el lugar específico donde se ubica tal signo. Entonces, para que una marca de posición pueda inscribirse, no solo la marca en sí misma debe ser distintiva, sino además también debería serlo el lugar o sección donde ésta se ubica. Y como yo decía, tenemos estos 2 casos de marca de posición que fueron rechazadas en primera instancia, pero que el Tribunal de Propiedad Industrial definitivamente las aceptó a registro. Y en este caso, en primera instancia, la Oficina de Marcas rechazó a registro estas solicitudes por considerar que los signos carecerían de la distintividad necesaria para merecer protección marcaria, ya que el patrón o secuencia de cuadros en 2 tonalidades, que es un patrón de tablero de damas, ubicado en un caso en la parte superior del artículo del calzado y en el otro ubicado en el borde de la suela del calzado, entre el peine y el talón, serían insuficientes como para asociarlo a un determinado origen empresarial, por lo cual el solicitante no podría pretender un derecho exclusivo respecto de la ubicación específica de dichos diseños, porque, a juicio de la Oficina de Marcas, se trataría de una posición que puede llegar a ser usada por los distintos empresarios en el mercado para este artículo de artículos de vestir. Sin embargo, el Tribunal de Propiedad Industrial revocó estas decisiones, señalando que sí existía la distintividad dada por la combinación derivada del diseño peculiar de la secuencia de cuadros en 2 tonalidades, ubicado en un lugar específico del calzado, confiriendo, por lo tanto, protección marcaria a estas solicitudes en concreto. Ahora, también es importante mencionar que el solicitante, Vance, también es titular de registros marcarios consistentes en Chile y que son consistentes en la figura del tablero de damas en sí misma, como también de etiquetas que consisten en distintas vistas de calzados con diseño de tablero de damas, lo que fue tomado en cuenta por el Tribunal de Propiedad Industrial al aceptar el registro de estas solicitudes porque ya había una protección marcaria anterior. De tal manera, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, para que una marca de posición pueda ser aceptada a registro, la marca en sí misma debe ser distintiva y además debe ser distintivo el lugar o sección donde ésta se va a ubicar. Gracias, Genial, Alfonso. gracias a ti por comentarnos este interesante caso. Estamos con poquitos minutos Muito antes de interessante, irnos temos por un poucos tema minutos de antes de plataforma. tomar um Pero, chazinho, de pronto, quería leer mas una de las preguntas eu gostaria que de tengo ler para uma das ustedes. El perguntas. público preguntó, O Andrea, si público puede perguntou, explicar nuevamente Andreas, por qué fue poderia explicar rechazado, por que denegada foi la marca de rejeitado posición a de la V, marca de la de posição Bella? do V? Claro, Alfonso, por que foi Sim, claro. rechazada Por que foi indeferida la marca de rechazada posición de la letra V? ¿Es de la esto? letra V? ¿Es esa la pregunta? Essa é a Perdón, pergunta? es que escuchando Sí, la sí, 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 ok, sí. dale. Perfecto. Bom, a Bom, marca bueno, V, la marca V, o Veja, V, de déjeme VA, cambiar acá. veja. Déjeme cambiar acá. Hay que cambiar el idioma. Estoy escuchando los dos. Bueno, la marca de posición con la letra UV fue indeferida. Yo confirmo porque el INPI consideró que esa posición en el local específico tiene que ser singular y la marca UV, aunque de una forma más
ladeada no fue considerada una forma singular y el INPI mencionó otros calzados como Adidas, mostrando que aquella señal en aquella posición ya es de uso común. El segmento deportivo no podría ser registrada. Ese fue el fundamento. Ok, perfecto, clarísimo. Gracias, Andrea. Nada, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder continuar con más preguntas. Yo les quiero agradecer muchísimo a Andrea y a Carmen Paz por haber sido tan generosos y compartir sus experiencias, los casos que ellas conocen en esos temas de marcas no tradicionales. Les agradezco muchísimo y le voy a dar la palabra a mi compañera Josefina para el cierre del evento. Muchísimas gracias, Carmen, Andrea. Y bueno, pues como dice Alfonso, lamentablemente el tiempo se acorta y bueno, queremos darles a todos las gracias por haber participado en este webinar y especialmente pues a nuestras panelistas extraordinarias, a Lina, a María José, a Carmen, a Andrea, por haber estado con nosotros y compartir todo este conocimiento. Entiendo que las preguntas Lina y María José nos hicieron favor de contestarlas, las del chat, las que quizás se nos quedaron pendientes, si ustedes quieren o quien hizo la pregunta, mandarnos a nuestro correo y nosotros igual la podremos trasladar a nuestras ponentes para que nos ayuden a contestarlas. Y bueno, pues también destacar que bueno, que son 4 mujeres en este panel y que bueno, que esto es pues para ahora que se festeja el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, pues nos da mucho gusto tener mujeres tan competentes y capaces y muchas gracias a todas por su participación. Gracias Alfonso, Carlos y bueno al equipo, a Pilar, al equipo técnico de WIPO que nos apoyó y pues los esperamos en el próximo Epic Lab y muchísimas gracias.